9, 8. Bien, bienvenidos los que ya están y bienvenidos los que van a ir llegando también, porque van a ser algunos, supongo. Soy el arquitecto Murra, encargado hace unos cuantos años de esta cátedra. ¿Cuántos años tenés, Diego? Perdón. 21. 24 Perdón, años. Bruno. No, Diego, gracias. Perdón, Bruno, Diego, mi ex ayudante. 21 el sábado. Vos, no sé si sabías que cuando vos nacía esta cátedra de arquitectura paraguaya contemporánea. Tiene 21 años. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Así que nunca se te ocurra decir que es una cátedra vieja o de viejo, ¿verdad? Porque es una cátedra de jovencitos, todos tienen 21 años, casi todos, ¿verdad? Por lo menos las chicas van a tratar de quedarse mucho tiempo con los 21 años. ¿Quiénes son? A ver, Diego Díaz también acaba de saludar que está con 21 seguro. ¿Qué semestre estás haciendo, Diego? 10º semestre estoy haciendo, profe. Ah, pues casi arquitecto te está faltando. Espero Ya que casi. saltes esta cátedra últimamente. Debe ser uno de los últimos créditos. Así que vamos Sí, a empujarte, vamos a hacer lo posible porque te recibas ya nomás. gracias, profe. Muy bien, me alegro. Y otros, acá los estoy viendo algunos en la pantalla. Los que tienen cámara, los que tienen notebook, hay algunos que tienen unas notebooks fantásticas o teléfonos con 3, 4, 5 cámaras, ¿verdad? Enfóquense y por lo menos cuando participan y hablan en vivo y en directo, porque si no, después no los conocemos ni para el día del examen o de los trabajos y es todo un drama. Les vamos a agradecer con Bruno y con el arquitecto Cardoso, que hoy no puede estar, pero que es asistente también al curso. Y vamos a tratar de hacer una experiencia, una más de los últimos años, en donde le estuvimos dando varios golpes de timón a la cátedra, tratando de mejorar en una etapa muy complicada, muy rara y donde la participación es muy relativa también. Enseguida les voy a hacer un resumen de 5 o 10 minutos sobre el, el principal interés que tenemos con respecto al manejo de la cátedra. Creo que debe haber dos grupos de personas que son las de siempre, las que vienen porque están algunos otros compañeros y los que vienen porque de repente les está faltando un crédito para poder sumar en el currículum, que no creo que sean muchos tampoco, ¿verdad? Porque finalmente ya tuvieron en varios años de estar en la facultad, tuvieron tiempo de elegir entre una cantidad enorme de optativas que hay. Creo que son más de 25, 30 ya hoy en día, más todas las otras actividades que también suman. Pero esta creo que es muy especial. Yo estuve mucho tiempo, mucho más vinculado a la facultad que lo de ahora, ¿verdad? Eh, Estuve unos 10 años como director de investigación y en esos 10 años, aparte de impulsar otras cátedras, algunas se abrieron, otras no, hay algunas que todavía están, como la del ingeniero Meyer, Ideación y Creatividad de Estructuras, una creatividad estructural, una cátedra que empezó como idea en la dirección de investigación allá por el año 2007, por ahí aproximadamente. Otra de sociología urbana que terminó postergándose por razones particulares del profesor, pero creo que va a estar otra vez este año seguramente si la dirección de carrera y el consejo aprueban. Y en esa cantidad de personas que he visto pasar interesados, profesores, muchos, varios,
queriendo abrir un poco el currículum tan duro, tan abstracto y tan distante de las esperanzas de los estudiantes, ¿verdad? Ávidos de renovar el panorama de la arquitectura, el mundo de la arquitectura y encontrarse con esas famosas asignaturas terroríficas de siempre, ¿verdad? De los programas de arquitectura de todos los tiempos. Física, analítica, cálculo, geometría descriptiva, construcciones en todas sus ramas, ¿verdad? Con materiales de construcción, resistencia, hormigón, estática, hiperestática, etcétera, etcétera. A mí me tocó impulsar mucho la parte teórica, pero no entendía como teoría de la arquitectura, algo que ya se superó en el tiempo, con todo aquello de los racionalistas, la primera época de los movimientos de arquitectura, del movimiento moderno estructuralmente hablando, todo eso que perteneció a la primera mitad del siglo XX en Europa, sobre todo, era el centro del pensamiento de la arquitectura. Y las facultades de arquitectura del mundo latinoamericano, que excepto dos o tres que se convirtieron en las más importantes del mundo, entre ellas la de Montevideo, que es madre de la Facultad de Arquitectura de Asunción, de la Universidad Nacional de Asunción, y dos o tres más importantes, un par del Brasil, otra de Chile, seguramente, una en Colombia, una en México, y con eso se cerraba el panorama latinoamericano de la arquitectura. Latinoamérica tiene un grave problema con respecto a la arquitectura, ¿verdad? Porque tiene, no un grave problema, un millón de problemas de todos los colores, que no puede llegar a superar a pesar de los 500 años que ya tiene de trayectoria, de que dejó de depender de España. Y en el campo de la arquitectura atravesamos en la segunda mitad del siglo XX, salvo el tercer cuarto de siglo, que a mi juicio es muy interesante, entre el 50 y el 75, porque ocurren una cantidad de fenómenos que vamos a ver en las clases sucesivas. Pero por sobre todas las cosas, en ese momento parece que Latinoamérica quiere tomar un poco las riendas de su recorrido y empiezan también a volverse muy viejos los que fueron alumnos de los principales maestros del movimiento moderno, porque los profesores de la Facultad de Montevideo, donde había una cantidad de paraguayos estudiantes, que después vinieron a fundar nuestra Facultad de Arquitectura, habían estado trabajando, estudiando en la Bauhaus, con Le Corbusier, con Mies van der Rohe, con Walter Gropius, en los Estados Unidos, con Frank Lloyd Wright. Y me van a decir, sí, el siglo pasado. Y sí, el siglo pasado. Pero en ese siglo pasado, los movimientos arquitectónicos o el movimiento internacional en general de la arquitectura tenía una definición filosófica muy clara y la arquitectura no se dibujaba, se pensaba en primer lugar, la ciudad se planeaba, las ciudades se planeaban, aunque la planificación pudo haber tenido sus límites, las ciudades se pensaban con un criterio de tener como base de su formación un sistema de orden y como un medio de representación la arquitectura. No voy a hablar de lo que son las ciudades ahora porque todos estamos viviendo, por lo menos aquí, y sabemos perfectamente lo que son. Y sabemos perfectamente también que no hemos podido organizar a pesar de la aparente voluptuosidad que de repente en cada acto social adquieren los arquitectos jóvenes sobre todo, no hemos podido organizar 4 cuadras o 5 cuadras de una línea de ómnibus como el Metrobús y no hemos podido ordenar el centro histórico que ya tiene 500 años
no hemos podido ni sacar a los ocupantes que tomaron todos los espacios públicos ahí, no hemos podido conectar en 500 años nuestra ciudad con la bahía, a pesar de la costanera que está construida hoy en día como un muro de separación entre el centro histórico y la bahía. Y nos han pasado muchas cosas, muchas cuestiones irregulares. Yo tengo una manera de pensar, ¿verdad? No tengo 20 años, tengo el doble, el triple, el cuádruple, pero esa experiencia me da la posibilidad que creo que es muy delicada hoy en día, de que por fin en la etapa ya más que dorada de mi vida, después de 50 años de estar atado a la arquitectura, ¿verdad? Desde la época que entré a la facultad, en esos, en este trayecto tan largo me he preguntado más de una vez, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a nuestra generación, verdad? Repito siempre, y algunos que están cerca mío, como el caso de Bruno, el caso del arquitecto Cardoso, el caso de los otros arquitectos, ya hoy que estuvieron muchos años de ayudante participando en estas cátedras, algunos inclusive están en otras ahora, están como profesores algunos, ¿verdad? Y nos preguntamos siempre, ¿qué es realmente, dónde está punto, el punto gestor, ¿verdad? Donde se empieza a gestar el gran desorden que atraviesa la arquitectura y la pérdida completa, no de metas o de miras, sino la pérdida completa de algo que instrumentaba el pensamiento hace 50, 40, 30, 20 años, hace una generación. Repito siempre, es lo que acaba de decir, y me asombra recorrer las ciudades, los pueblos, los países en tantos viajes que hice por ahí y ver los edificios en forma de tirabuzón, de croqueta, de pandorga, de amortiguador, de moto, de empanada, de cualquier cosa, ¿verdad? Y la arquitectura, que era una actividad artística hace 60, 70, 80 años, empezó a perder esa categoría exclusiva de actividad artística para pasar a ser una operación científica. Y las veces que dije eso públicamente fueron los arquitectos profesores míos los primeros que me vinieron encima y me aplazaron también por escribir eso o decir eso. Y entonces a más de uno le pude increpar después amablemente en las galerías de la facultad, en los corredores y decirle, pero entonces si no es una cuestión científica, ¿por qué tenemos 42 materias, asignaturas científicas en la facultad? ¿Por qué si no es una operación científica? Para ser arquitecto yo tengo que saber que lambda es igual a raíz de menos 1 por A a la L sobre N. ¿Y por qué tengo que saber que la fatiga en una varilla de hierro, en una viga, es igual al cuadrado de la distancia que tiene entre cada uno de los apoyos y la flexión que tiene, la flecha de deformación de la varilla es de 3 centímetros por cada metro de alejamiento de uno de los apoyos? Y también hay otras 40 asignaturas, redondeando los números, ¿verdad? Porque científica una parte, ¿verdad? Y los ingenieros ya dirían seguramente no, sí, pero con la cabeza más pequeña que ustedes los arquitectos tienen, lógicamente, esto no tiene la profundidad que sí los ingenieros con nuestra capacidad mental podemos entender e interpretar y problemas que podemos nosotros resolver. O sea, 2 más 2 es 4, 20 más 20 es 40, pero 200 más 200 un arquitecto ya no puede sumar, ¿verdad? 200 es mucho ya para la cabeza de un arquitecto. Yo recuerdo mis profesores, todos ingenieros del área más técnica de la carrera, que eran todos profesores de la Facultad de Ingeniería. Entonces venían y traían las hojas con los temas de exámenes o de trabajos prácticos y separaban. Cuando iban a empezar a dar, decían, no, esto es para ingeniería, ¿verdad? Es mucho ya para ustedes, ¿no? Vamos a hacer esto nomás, ¿verdad? A ver, 2 más 2.
para los arquitectos, ¿verdad? Estrechos de mente. Entonces teníamos la gran escapatoria de la otra parte, la parte que nosotros también decimos con mucha alegría, esto teóricos los ingenieros no pueden entender. ¿Qué es lo que no pueden entender? Y no pueden entender lo que es el contraste, el fondo, la proporción, el ritmo, la unidad, la composición, el elemento dominante, la tercera dimensión, la cuarta, que es la del tiempo, que no entendemos ni los arquitectos, menos le vamos a explicar a los ingenieros. Y caminando y recorriendo el campus una vez en un pequeño grupo de profesores, saliendo de una de las tantas reuniones de la universidad, eh, recorríamos parte de entonces los edificios nuevos de la Facultad de Arquitectura, que eran menos de los que están ahora, y eran un poquito más ordenados, a pesar de que ahora hay dos o tres muy buenos también. Y recorríamos también los de ingeniería, ¿verdad? Y se nos planteaba a ambas especialidades el hecho de que son muy diferentes, eran muy diferentes. Estaban proyectados por arquitectos y estaban proyectados por ingenieros. Tenemos una manera diferente de enfocar la vida, el espacio, las formas y la arquitectura. Entonces, la motivación principal que eh, tenía y era cómo dar vuelta a lo que desde mucho tiempo, desde que yo era alumno en la facultad, me decían que sí, que en la facultad nos enseñaban arquitectura contemporánea paraguaya o arquitectura contemporánea del Paraguay. Y yo dije que no, que nunca, porque las 5 o 6 misiones jesuíticas con las que nos instruyeron y nos dieron como arquitectura paraguaya durante mucho tiempo, son eminentemente europeas, ¿verdad? Aunque hayan captado el espíritu del indígena. Y después, ni siquiera los profesores de la facultad de la primera época han dejado, además de las obras, documentos como para que se los pueda estudiar, como para que las obras se puedan estudiar, analizar, tratar de comprender y tratar de definir un cierto modo de ser de los paraguayos con respecto a la arquitectura y con respecto a la ciudad. Estoy aquí. Repetime porque no entendí. Ah, ¿se están durmiendo? Y es lo... No, espero que sí. Eh, por lo menos acá lo tenía en la pantalla. Bueno, no sé, si hay alguien que no me entendió hasta ahora la introducción esta, es bastante difícil lo que voy a hacer. No, no sé, ¿alguien quiere pedir una aclaración? No hace falta, profe, se entiende bien. A vos te estaba viendo. Supongo que sí, pues tiene razón Diego, ¿verdad? Puede ser que esto sea pesado y se estén durmiendo, pero de hecho se van a ir durmiendo enseguida y enseguida van a desaparecer de las clases siguientes y van a quedar muy pocos seguramente. Y después también llega el momento en que queremos apretar un poco más con respecto a material de lectura y bibliográfico que tampoco tienen mucho interés y mucho tiempo. Entonces, es muy difícil. Si yo empezara a preguntar a cada uno de los que están hoy aquí, eh, si yo empezara a preguntar qué material lo que tienen leído sobre arquitectura paraguaya, creo que hay un curso en los primeros semestres
donde tienen algún tipo de información sobre la arquitectura en el Paraguay. Pero en los años que yo tengo de cátedra, he preguntado insistentemente que me citen a, por ejemplo, a dos de los fundadores de la facultad y nunca nadie me ha podido decir jamás el nombre de alguien. He preguntado qué libros sobre arquitectura paraguaya han leído, nunca nadie me ha podido dar el título de un libro. Así que me parece que es bastante difícil porque además supongo que hay, como es una optativa, hay cursos mezclados, ¿verdad? Entonces vamos a tratar en una conversación de definir un poco también los planos de conocimiento que tienen, porque es muy diferente entre personas que tienen el tercer semestre y personas que tienen el octavo o noveno semestre. Bueno, lo que quería yo resumiendo con esto, antes de que pase más tiempo y que crean que estoy divagando, pienso que no, porque lo que quiero hacer es justamente eso, alertarlos sobre lo muy endeble de la formación que se tiene aquí, no digo en la universidad ni en nuestra facultad, ¿verdad? Sino que viene y se arrastra desde el colegio, ¿verdad? Porque es algo que nos envuelve a todos. Bruno les va a explicar en un idioma mucho más claro seguramente para ustedes la intención de lo que llevamos con este curso, con la experiencia que él hizo, y él les puede contar lo que hicimos el curso pasado, cómo enfocamos esto, y yo le